Imagina que un día te despiertas y sabes, con una certeza absoluta, que estás muerto. No como una metáfora, no como una figura del lenguaje. Muerto de verdad. Y sin embargo, sigues respirando, sigues caminando, sigues mirando el mundo desde unos ojos que deberían estar cerrados para siempre. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo convences a alguien de que lo que sientes es más real que cualquier argumento lógico que puedan ofrecerte? Ahora imagina algo diferente. Estás dormido, en plena oscuridad de la noche, y de repente te despiertas. Pero no puedes moverte. Absolutamente nada. Tus ojos están abiertos, tu mente está consciente, pero tu cuerpo es una estatua de carne y pánico. Y en la esquina de la habitación, algo está ahí. Una presencia. Una sombra. Una figura que se acerca lentamente mientras tú, paralizado, no puedes ni gritar. Estos no son guiones de terror. Son experiencias reales, documentadas, vividas por personas perfectamente normales, en lugares perfectamente normales, en momentos perfectamente ordinarios de sus vidas. Y durante siglos, la humanidad los interpretó como posesiones, como visitas de demonios, como pruebas de que el mundo sobrenatural existía y se filtraba en la realidad cotidiana. Hoy sabemos otra cosa. Sabemos que lo que esas personas experimentaron tenía un nombre, una causa, y en muchos casos, un tratamiento. Pero saber el nombre no le quita el terror a la experiencia. No borra los años de sufrimiento, los diagnósticos equivocados, el aislamiento de quienes no podían explicar lo que les estaba pasando porque las palabras simplemente no alcanzaban para describirlo. Bienvenidos a El Laberinto Mental. En este episodio vamos a adentrarnos en algunos de los casos psicológicos más fascinantes, perturbadores y reveladores que la ciencia ha documentado. Casos donde la línea entre lo sobrenatural y lo psicológico se disolvió completamente. Casos donde la mente humana demostró ser capaz de fabricar realidades enteras, de borrar memorias, de construir identidades alternativas, de hacer que el cuerpo sienta lo que los ojos no pueden ver. No buscaremos explicaciones simples, porque no las hay. Buscaremos comprensión. Y la comprensión, como descubriremos hoy, es siempre más aterradora y más asombrosa que cualquier mito. En 1880, el neurólogo francés Jules Cotard presentó ante la Société Médico-Psychologique de París el caso de una paciente a quien llamó Mademoiselle X. Esta mujer creía, de manera firme e inamovible, que no tenía cerebro, que no tenía nervios, que no tenía estómago. Creía que su cuerpo era una cáscara vacía. Creía estar muerta. Y como creía que los muertos no necesitan comer, se negaba a alimentarse. Mademoiselle X murió de inanición, convencida hasta el final de que ya había muerto mucho antes. Cotard describió este conjunto de síntomas como el delirio de negación, y décadas después la comunidad científica lo bautizó con su nombre, el síndrome de Cotard. Pero la historia no terminó con esa primera paciente. En los siguientes 140 años, el síndrome fue documentado en cientos de casos alrededor del mundo, cada uno tan desconcertante como el primero. Uno de los casos más estudiados en la neurociencia moderna es el de un hombre conocido en la literatura médica como Graham. No su nombre real, por supuesto, sino el seudónimo con el que el psiquiatra Adam Seeman y el neurocientífico Stephen Laureis describieron su historia en 2013. Graham era un hombre de mediana edad del Reino Unido que, tras un intento de suicidio, desarrolló una convicción que ni los médicos, ni su familia, ni ningún argumento racional pudo desmantelar. Estaba convencido de que su cerebro había muerto en la bañera donde intentó electrocutarse. No decía que se sentía triste, o vacío, o sin esperanza. Decía, con una calma perturbadora, que su cerebro estaba muerto. Que los médicos estaban equivocados. Que todo lo que veía a su alrededor era una ilusión que su cuerpo seguía procesando mecánicamente, pero sin ninguna sustancia real detrás. Su familia lo llevaba al cementerio porque era el único lugar donde se sentía cómodo. Entre los muertos, decía, al menos él encajaba. Los médicos realizaron algo muy inusual, escanearon el cerebro de Graham mientras estaba consciente y despierto. Lo que encontraron era tan extraordinario que se publicó en la revista médica Cortex y generó debate en todo el mundo científico. La actividad metabólica en el lóbulo frontal y en las regiones parietales del cerebro de Graham era tan baja que se asemejaba a la de alguien en estado vegetativo o bajo anestesia profunda. El propio neurocientífico Laureis declaró que nunca había visto un cerebro consciente con esos niveles de actividad tan reducidos en las áreas asociadas con la conciencia y el sentido de uno mismo. Dicho de otro modo, el cerebro de Graham le estaba diciendo la verdad sobre sí mismo. O al menos, una versión biológica de esa verdad.
La región responsable de generar la sensación de estar vivo, de integrar el cuerpo con la experiencia consciente, estaba funcionando a un nivel tan mínimo que la sensación de muerte no era un delirio fabricado en el vacío. Era la interpretación que la mente hacía de señales cerebrales genuinamente anormales. Esto nos lleva a una pregunta que resuena mucho más allá del síndrome de Cotard. ¿Cuántas de nuestras experiencias más fundamentales, incluyendo la sensación de estar vivos, de ser reales, de existir en un cuerpo que nos pertenece, son en realidad interpretaciones que el cerebro construye activamente, y no reflejos automáticos de una realidad externa? Graham fue tratado con una combinación de medicación antidepresiva y terapia electroconvulsiva. Con el tiempo, los escáneres cerebrales mostraron una recuperación gradual de la actividad metabólica. Y con esa recuperación volvió algo que la mayoría de nosotros damos por sentado sin pensarlo un solo segundo, la certeza de estar vivos. A lo largo de la historia, casi todas las culturas del mundo han tenido un nombre para la misma experiencia. Los ingleses medievales la llamaban el Night Hag, la bruja nocturna. Los japoneses hablan del Kanashibari, el ser que ata con cadenas invisibles. En el folclore escandinavo existe la Mara, una criatura que se sienta sobre el pecho del durmiente y le roba el aliento. Los árabes tienen el jinn que presiona sobre el cuerpo dormido. En América Latina, especialmente en el Caribe y Centroamérica, se habla de la sombra o del muerto que se sienta encima. La convergencia es impresionante. Continentes separados, siglos de distancia, culturas sin ningún contacto entre sí, y todas describiendo la misma experiencia con variaciones mínimas. Despertar sin poder moverse, sentir una presencia amenazante, escuchar sonidos o ver figuras, y experimentar una presión física sobre el pecho que hace difícil respirar. Hoy sabemos que todas esas tradiciones estaban describiendo el mismo fenómeno neurológico, la parálisis del sueño. Para entender qué es, necesitamos entender brevemente cómo funciona el sueño. Durante la fase REM, la etapa del sueño donde soñamos con más intensidad y viveza, el cerebro envía una señal al cuerpo que paraliza temporalmente los músculos voluntarios. Esta parálisis no es un accidente ni una falla. Es un mecanismo de protección extraordinariamente elegante, impide que actuemos físicamente nuestros sueños. Sin ella, soñar con correr significaría literalmente salir corriendo por el cuarto mientras dormimos. La parálisis del sueño ocurre cuando esta desconexión entre la mente consciente y el cuerpo no se resuelve correctamente durante la transición entre el sueño y la vigilia. La persona empieza a despertar, la conciencia regresa, pero el cuerpo sigue atrapado en la parálisis del sueño REM. El resultado es una conciencia completamente activa, que percibe el entorno real de la habitación, pero sin ningún control motor. Y a menudo, con alucinaciones hipnopómpicas, imágenes, sonidos y sensaciones generadas por un cerebro que aún no ha terminado de salir del estado onírico. Las alucinaciones tienen patrones sorprendentemente consistentes. Investigadores como el psicólogo clínico Brian Sharpless, autor de un estudio exhaustivo sobre parálisis del sueño publicado en la revista Sleep Medicine Reviews, han documentado que los episodios se agrupan en tres categorías principales. La primera es la presencia intruder, la sensación de que hay alguien en la habitación, generalmente percibida como amenazante. La segunda es la alucinación incúbica, la sensación de una presión física sobre el pecho, a menudo acompañada de dificultad para respirar. La tercera es la alucinación vestibular motora, la sensación de flotar, volar o ser arrastrado fuera del cuerpo. Estas categorías corresponden con una precisión asombrosa a lo que los demonios, brujas y espíritus de distintas culturas supuestamente hacían durante sus visitas nocturnas. La presencia amenazante. El peso sobre el pecho. La sensación de elevarse del cuerpo. No porque existan seres sobrenaturales con una agenda cultural específica, sino porque el cerebro humano, al generar estas experiencias, lo hace siguiendo los mismos patrones neurológicos independientemente de dónde o cuándo viva la persona que los experimenta. Los estudios epidemiológicos sugieren que entre el 7 y el 8% de la población general ha experimentado parálisis del sueño al menos una vez en su vida. En estudiantes universitarios y personas con horarios de sueño irregulares, la cifra puede llegar al 28%. En pacientes con narcolepsia, una condición neurológica que afecta la regulación del sueño, se eleva hasta casi el 50%. Uno de los casos más detalladamente documentados en la literatura científica contemporánea pertenece a una mujer de 32 años identificada en la investigación de Chaine, Roepfer y Newby Clark como sujeto K. Durante 4 años, esta mujer fue evaluada por clérigos, médicos alternativos y finalmente por un psiquiatra que finalmente reconoció el patrón.
Describía con angustia vivir hasta 3 episodios semanales. Había decorado su habitación con amuletos y objetos protectores de 3 tradiciones religiosas distintas. Había cambiado 3 veces de ciudad. No conseguía dormir sola. El impacto en su vida era devastador, no por el fenómeno en sí, que dura entre 1 y varios minutos, sino por el terror anticipatorio, el miedo a quedarse dormida, porque dormirse significaba que aquello podría volver. Lo que cambió la vida de esta mujer no fue un exorcismo ni un tratamiento farmacológico agresivo. Fue comprender qué le estaba ocurriendo. Fue entender que lo que sentía era real en el sentido experiencial más completo, pero que no tenía origen sobrenatural ni era una señal de enfermedad mental grave. Era su cerebro ejecutando mal una función perfectamente normal. Y con esa comprensión, junto con técnicas específicas para interrumpir los episodios y mejorar la higiene del sueño, los episodios disminuyeron drásticamente en frecuencia e intensidad. El conocimiento fue su liberación. Y este es un tema que volveremos a ver una y otra vez en los casos que siguen. Escuchar voces. Durante la mayor parte de la historia de la psiquiatría, esas 2 palabras eran casi sinónimas con un diagnóstico, psicosis, con esquizofrenia, con una enfermedad grave que requería hospitalización y medicación de por vida. Las voces eran el enemigo. Eran la evidencia de que la mente había roto sus amarras con la realidad. La historia de Eleanor Longden desafió esa narrativa con una fuerza que cambió literalmente la forma en que parte de la psiquiatría mundial entiende las alucinaciones auditivas. Eleanor comenzó a escuchar una voz cuando tenía 19 años, durante su primer año en la universidad. La voz era, en principio, completamente inofensiva. Describía en tercera persona lo que Eleanor hacía: ella está saliendo de la clase. Ella está caminando hacia la biblioteca. Como una locutora monótona narrando una vida ordinaria. Eleanor, desconcertada pero no aterrorizada, lo mencionó a una amiga. La amiga insistió en que fuera a un médico. El médico la derivó a un psiquiatra. Y el psiquiatra, al escuchar sobre la voz, aplicó el protocolo estándar de la época. Lo que siguió fue, en palabras de la propia Eleanor, una espiral descendente que fue infinitamente más destructiva que la voz original. El diagnóstico de esquizofrenia llegó rápidamente. La medicación llegó después. Y con la medicación llegó el mensaje implícito pero devastadoramente claro que el sistema le transmitía: eres una enferma. Tu cerebro es peligroso. Esa voz no tiene nada válido que decirte. El objetivo es eliminarla. Pero la voz no desapareció. Y las palabras del sistema, la patologización, el miedo institucional, la certeza de que estaba fundamentalmente rota, sí cambiaron la naturaleza de la voz. Lo que había comenzado como una narradora neutral se multiplicó. Las voces se volvieron más numerosas, más agresivas, más aterradoras. Una de ellas, la más persistente, empezó a darle instrucciones de autolesionarse. Eleanor fue hospitalizada varias veces. En algún momento, un psiquiatra le dijo que hubiera preferido tener cáncer que lo que tenía, porque al menos el cáncer era más tratable. La historia de Eleanor podría haber terminado en muchos lugares terribles. No terminó así. Terminó en una charla TED vista por decenas de millones de personas en todo el mundo, en una carrera académica como investigadora en psicología, y en un trabajo pionero con el Hearing Voices Network, una organización internacional que trabaja con personas que escuchan voces desde un enfoque radicalmente diferente al de la psiquiatría tradicional. Lo que salvó a Eleanor fue encontrar un psicólogo, Peter Chadwick, que le propuso algo radicalmente diferente: en lugar de intentar suprimir y eliminar las voces, empezar a escucharlas. A preguntarles qué querían. A entender qué representaban. Lo que encontró Eleanor cuando realmente prestó atención fue que las voces no eran entidades aleatorias. Eran, cada una de ellas, expresiones fragmentadas de experiencias traumáticas que nunca habían podido ser procesadas. Abuso infantil, vergüenza no elaborada, miedo enterrado durante años. Las voces no eran la enfermedad. Eran el idioma que su mente había elegido para comunicar un dolor que no tenía otra forma de expresarse. La investigadora Marius Romme, psiquiatra holandés que trabajó con Eleanor y con cientos de personas que escuchan voces, llegó a una conclusión que sacudió los cimientos de la psiquiatría ortodoxa: escuchar voces en sí mismo no es un síntoma de una enfermedad. Es una experiencia humana que ocurre en personas sin ningún trastorno psiquiátrico, que ocurre después de traumas, que ocurre en personas altamente creativas, que ocurre en contextos culturales donde se interpreta como un don. El problema no es la experiencia. El problema es la relación que la persona tiene con esa experiencia,
y el contexto social que determina si esa relación será de terror y vergüenza o de comprensión y exploración. Estudios realizados en la Universidad de Maastricht y en el King's College de Londres han confirmado que hasta el 10% de la población general ha escuchado voces al menos una vez en su vida sin desarrollar ningún trastorno psiquiátrico. La diferencia entre quienes se convierten en pacientes psiquiátricos y quienes no suele estar más relacionada con la capacidad de dar sentido a la experiencia y con el apoyo del entorno que con la experiencia alucinatoria en sí misma. Esto no significa que los trastornos psicóticos no existan o no necesiten tratamiento. Lo que significa es que la experiencia de escuchar voces, en sí misma, es un fenómeno mucho más complejo y humano de lo que la psiquiatría clásica reconocía. Y que tratar esa complejidad con el bisturí de un diagnóstico único y una medicación que anule la experiencia sin explorar su significado puede hacer más daño que bien. La historia de Eleanor Longden es una historia sobre lo que ocurre cuando la ciencia se olvida de escuchar al ser humano que tiene delante. Pocas condiciones en la historia de la psiquiatría han generado tanto debate, tanta controversia, tanto dolor genuino y tanta distorsión mediática como el trastorno disociativo de identidad, conocido durante décadas como personalidad múltiple. El caso que lo catapultó al imaginario colectivo fue el de Shirley Yardell Mason, conocida en la literatura psiquiátrica y luego en el mundo entero bajo el seudónimo de Sibyl. Su historia fue publicada en 1973 por la periodista Flora Rheta Schreiber en un libro que vendió millones de ejemplares y fue adaptado en una película que generó un fenómeno cultural sin precedentes. Según el relato, Sibyl tenía 16 personalidades distintas, cada una con su propio nombre, su propia forma de hablar, sus propios recuerdos, y en algunos casos, según se afirmó en el libro, incluso sus propias características fisiológicas. El caso de Sibyl fue durante años el estudio de referencia sobre el trastorno disociativo de identidad. Y fue también, décadas después de su publicación, el epicentro de una de las controversias más profundas en la historia de la psiquiatría moderna. En 2011, la periodista e historiadora Debbie Nathan publicó Sibyl Exposed, una investigación exhaustiva que, basándose en cartas personales, notas clínicas y grabaciones de sesiones terapéuticas que salieron a la luz tras la muerte de Mason, planteaba una narrativa muy diferente. Nathan argumentaba que las personalidades no habían surgido espontáneamente, sino que habían sido, en parte, sugeridas y construidas a lo largo de años de terapia intensiva con la psiquiatra Cornelia Wilber. Que la propia Mason había escrito a Wilber reconociendo que no era una verdadera paciente múltiple y que sus recuerdos de abuso eran confusos e inciertos. La controversia fue enorme y no está completamente resuelta hasta hoy. Pero lo que resulta fascinante desde una perspectiva científica es lo que la historia de Sibyl, independientemente de sus complejidades históricas específicas, reveló sobre la mente humana. Porque el trastorno disociativo de identidad sí existe. Está documentado en miles de casos alrededor del mundo. La Asociación Americana de Psiquiatría lo incluye en el DSM con criterios diagnósticos específicos. Y su mecanismo central, la disociación, es uno de los fenómenos psicológicos mejor estudiados y más importantes para comprender cómo responde la mente humana al trauma extremo. La disociación, en términos básicos, es la capacidad de la mente de separarse de una experiencia que resulta insoportable. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando un niño o una niña vive una situación de abuso o trauma severo y no tiene ninguna salida, la mente puede recurrir a lo único que siempre tiene disponible, la posibilidad de no estar completamente presente en ese momento. De almacenar la experiencia en un compartimento separado, un estado mental diferente, que no contamina la vida cotidiana. El problema es que cuando este mecanismo se vuelve habitual, cuando el cerebro aprende que la solución a la amenaza es disociarse, puede construir compartimentos cada vez más elaborados y autónomos. En los casos más severos, estos compartimentos adquieren características propias, formas de hablar, formas de moverse, respuestas emocionales, recuerdos. No porque sean personas diferentes habitando el mismo cuerpo en ningún sentido metafísico, sino porque representan estados neurobiológicos distintos, activados en respuesta a estímulos distintos, que han desarrollado suficiente coherencia interna para funcionar de manera semi-independiente. Los estudios de neuroimagen realizados por investigadores como Eggert Nijhuis y Onno van der Hart, en colaboración con grupos de investigación en los Países Bajos y Suiza, han mostrado diferencias medibles en la actividad cerebral y en los patrones de respuesta hormonal entre distintos estados de identidad en pacientes con diagnóstico de TDI confirmado. Estas no son diferencias subjetivas o performativas.
Son diferencias objetivas y medibles en cómo el cerebro procesa la información y regula el cuerpo según el estado disociativo que está activo en ese momento. Lo que el caso de Sibyl hizo, independientemente de sus complejidades éticas, fue lanzar al mundo una pregunta que la psiquiatría aún está digiriendo: ¿hasta dónde puede llegar la plasticidad de la identidad? ¿Qué tan fluida es la noción de un yo único y coherente? ¿Y qué significa curar a alguien cuya mente aprendió a sobrevivir mediante la multiplicidad? Si hay algo que damos por sentado sobre nuestra propia mente es que nuestros recuerdos son nuestros. Que las cosas que recordamos ocurrieron. Que la memoria, aunque imperfecta en los detalles, es una forma de acceso privilegiado a lo que realmente vivimos. La investigadora Elizabeth Loftus lleva más de 50 años demostrando que esa certeza es, en gran medida, una ilusión. Y sus experimentos han tenido consecuencias que van mucho más allá del laboratorio. Loftus, profesora en la Universidad de California en Irvine, comenzó su carrera en los años 70 estudiando cómo los testigos de crímenes y accidentes recordaban los eventos que habían presenciado. Lo que descubrió fue perturbador: la memoria no funciona como una grabación que se reproduce. Funciona como una reconstrucción activa que se realiza cada vez que se accede a ella, y esa reconstrucción es profundamente susceptible a la influencia del lenguaje, del contexto y de la información posterior al evento original. En uno de sus experimentos más famosos, mostró a participantes un video de un accidente de tráfico. Luego les hizo preguntas sobre lo que habían visto, pero con una variación sutil. A un grupo le preguntó a qué velocidad iban los coches cuando chocaron, y a otro grupo le preguntó a qué velocidad iban los coches cuando se estrellaron. La única diferencia era el verbo. Pero los participantes a quienes se les preguntó con el verbo estrellaron estimaron velocidades significativamente más altas, y una semana después, al preguntarles si habían visto vidrios rotos en el video, un porcentaje mucho mayor de este grupo recordaba vidrios rotos, aunque en el video no había ninguno. Una sola palabra había creado un recuerdo falso en una proporción significativa de personas. Loftus fue más lejos. En un conjunto de experimentos que hoy son clásicos en la literatura sobre cognición, consiguió implantar recuerdos completamente fabricados en los participantes. En el estudio del centro comercial perdido, convenció a varios adultos de que, cuando eran niños, se habían perdido en un centro comercial, habían estado llorando durante horas, y finalmente habían sido rescatados por un desconocido. Nada de eso había ocurrido. Era completamente falso. Y sin embargo, aproximadamente una cuarta parte de los participantes no solo recordó haber vivido esa experiencia, sino que añadió detalles adicionales, como era el centro comercial, que llevaba puesto el desconocido, cómo se había sentido. Las implicaciones fueron sísmicas. Especialmente para el sistema judicial, donde el testimonio de testigos oculares y de víctimas de crímenes ha sido históricamente tratado como una de las formas más fiables de evidencia. Los estudios del Innocence Project, la organización estadounidense que utiliza pruebas de ADN para exonerar a condenados injustamente, han encontrado que en más del 70% de los casos donde se demostró la inocencia de alguien que llevaba años en prisión, el error original había involucrado un testimonio de testigo ocular incorrecto. Pero las consecuencias se extendieron también al ámbito de la psicoterapia, y fue aquí donde se desató la controversia más dolorosa. Durante los años 80 y 90, una ola de casos de abuso infantil, muchos de ellos descubiertos durante procesos terapéuticos que utilizaban técnicas como la hipnosis regresiva y el trabajo con recuerdos reprimidos, inundó los tribunales estadounidenses. Algunos de esos casos resultaron en condenas que décadas después fueron anuladas cuando se determinó que los recuerdos que habían servido de base para la acusación habían sido, en parte o en su totalidad, generados por el propio proceso terapéutico. Esto no significa que el abuso infantil no ocurra. Ocurre con una frecuencia devastadora, y la psicología tiene la responsabilidad de tomarlo en serio y trabajar con las personas que lo han vivido. Lo que significa es que la memoria, incluso la memoria de eventos traumáticos, no es un archivo sellado al que simplemente se accede. Es un proceso de reconstrucción activa que puede ser influido, y en ciertas circunstancias, puede producir representaciones de eventos que nunca ocurrieron pero que son vividos con la misma intensidad emocional que los eventos reales. El trabajo de Loftus ha generado resistencias enormes, acusaciones de favorecer a abusadores y de invalidar el sufrimiento de las víctimas. Ella ha respondido sistemáticamente que no cuestiona la existencia del trauma ni la realidad del sufrimiento. Cuestiona la metodología con la que ciertos terapeutas abordaban la recuperación de recuerdos, porque esa metodología, aplicada sin el rigor necesario, podía causar un daño adicional y específico,
crear en la persona la memoria vívida y emocional de algo que no le había ocurrido, con todas las consecuencias psicológicas y relacionales que eso conlleva. La memoria, descubrimos así, no es nuestro pasado. Es nuestra historia del pasado. Y como toda historia, puede ser editada. En 2012, en el pequeño pueblo de Leroy, en el estado de Nueva York, algo extraordinario comenzó a ocurrir. 12 adolescentes, todas ellas chicas, empezaron a desarrollar de forma aparentemente espontánea tics involuntarios, contracciones musculares y en algunos casos, episodios que se asemejaban a convulsiones. Los síntomas eran reales, observables, filmados en video. No había simulación. No había exageración consciente. Los médicos que las examinaron no encontraron ninguna causa orgánica que los explicara. La comunidad entró en pánico. Los medios de comunicación nacionales llegaron. Las teorías se multiplicaron: contaminación ambiental, una infección desconocida, una toxina en el suelo o en el aire. Las familias exigían respuestas. Los expertos enviados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades realizaron análisis exhaustivos del agua, el suelo y el aire de la zona sin encontrar nada que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. La respuesta llegó finalmente de la neurología. Un equipo de especialistas en trastornos del movimiento y en neurología funcional diagnosticó los casos como un brote de trastorno de conversión, conocido más recientemente en la literatura médica como trastorno neurológico funcional. El diagnóstico fue recibido con resistencia, con incredulidad y en muchos casos con hostilidad. Los padres no querían escuchar que lo que les ocurría a sus hijas era psicológico. Esa palabra, en nuestra cultura, suena a ficticio, a inventado, a débil. Y el trastorno de conversión no es nada de eso. El trastorno de conversión es una condición en la que la mente genera síntomas neurológicos genuinos, que afectan al movimiento, a la sensibilidad, a la visión, a la voz, y que no tienen una explicación estructural en el sistema nervioso. Pero no tener explicación estructural no significa que no sean reales. Los tics de Leroy eran tan reales como cualquier tic de origen puramente neurológico. El sufrimiento de esas adolescentes era completamente real. La pérdida de control sobre sus propios cuerpos era completamente real. Lo que los diferenciaba es el mecanismo. En el trastorno de conversión, el cerebro ejecuta una disfunción en el control del movimiento o de la sensibilidad no porque haya una lesión en las vías nerviosas correspondientes, sino por mecanismos que la neurociencia todavía está trabajando por comprender completamente, pero que parecen implicar una alteración en la forma en que la atención y la predicción motora se coordinan. El término conversión viene de la teoría freudiana original, que proponía que el estrés psicológico se convertía en síntoma físico. La neurociencia moderna ha refinado considerablemente esa comprensión, pero ha conservado el núcleo de la intuición, que existe una relación funcional profunda entre los estados emocionales, el estrés, el trauma, y los síntomas corporales, una relación que opera a través de mecanismos cerebrales concretos y no a través de ninguna metáfora poética. El brote de Leroy tenía también otra dimensión, era un fenómeno social. Los casos comenzaron entre chicas que se conocían, que se comunicaban activamente, que compartían la experiencia de sus síntomas. Esto no significa que se contagiaran la enfermedad de forma consciente o deliberada. Significa que el sistema nervioso humano es profundamente social, que aprende del entorno, que responde a modelos de comportamiento, y que en condiciones de estrés elevado, la imitación y el contagio neurológico pueden operar a niveles completamente ajenos a la conciencia voluntaria. Este fenómeno tiene una historia documentada larguísima. Los brotes de comportamiento anómalo colectivo, histéricamente denominados histeria en masa y hoy descritos con más precisión como enfermedad psicosomática funcional de origen social, han sido documentados en conventos medievales, en fábricas industriales, en escuelas, en comunidades sometidas a estrés colectivo intenso. En cada caso, los síntomas son genuinos. En cada caso, la ausencia de una causa orgánica identificable ha llevado durante siglos a la desestimación y al estigma. Y en cada caso, el tratamiento más eficaz ha combinado la validación de la experiencia con intervenciones que abordan tanto el componente individual como el social y contextual del problema. En 1923, el psiquiatra francés Jean-Marie Joseph Capgras describió el caso de una mujer que había llegado a la convicción de que su marido había sido reemplazado por un impostor. No era que hubiera cambiado. No era una metáfora de la alienación conyugal. Era literalmente eso, el hombre que vivía con ella, que tenía el mismo cuerpo, la misma voz, los mismos gestos que su marido, no era su marido. Era alguien que se hacía pasar por él.
Lo que hace especialmente fascinante al síndrome de Capgras, y lo que lo convierte en una ventana extraordinaria hacia la neurología de los vínculos afectivos, es lo que la neurociencia ha descubierto sobre su mecanismo. Normalmente, cuando reconocemos a una persona querida, el proceso no es solo visual. El cerebro no solo identifica el rostro y le asigna un nombre. Simultáneamente, el sistema límbico, la región del cerebro asociada con las emociones y los vínculos, genera una respuesta afectiva. Una especie de resonancia emocional que acompaña al reconocimiento visual y que constituye la experiencia subjetiva de esta persona me es familiar, me importa, tengo historia con ella. En el síndrome de Capgras, esta conexión entre el reconocimiento visual y la respuesta emocional se rompe. La persona ve el rostro, activa el reconocimiento visual, pero no recibe la respuesta emocional que debería acompañarlo. Y la mente, confrontada con esta disonancia, genera la única explicación que puede construir: ese cuerpo es el correcto, pero la persona que debería estar dentro no está. Alguien la ha reemplazado. El neurocientífico V.S. Ramachandran, en su obra Phantoms in the Brain, describió experimentos con pacientes de Capgras que ilustraron este mecanismo con elegancia. Cuando se le mostraba a un paciente con Capgras la foto de su madre, la respuesta galvánica de la piel, un indicador fisiológico de activación emocional, era prácticamente nula. Sin la respuesta emocional, el reconocimiento visual no era suficiente para generar la experiencia de reconocer a la madre. El impostor era la solución que el cerebro construía para reconciliar lo que veía con lo que sentía o, en este caso, con lo que no sentía. El síndrome de Capgras nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del amor y del vínculo: no es solo cognitivo. No es solo el reconocimiento de que esta persona es X. Es la sensación, la resonancia emocional que acompaña ese reconocimiento. El vínculo afectivo tiene una firma neurológica específica, y cuando esa firma se interrumpe, la realidad relacional de la persona se fractura de maneras que ninguna lógica puede reparar. También abre una pregunta perturbadora: si nuestros vínculos afectivos más profundos dependen de conexiones neuronales específicas que pueden interrumpirse, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del amor? ¿Es el amor una experiencia trascendente, o es el resultado emergente de circuitos cerebrales que funcionan de determinadas maneras? ¿Y es esa segunda respuesta, en algún sentido, menos valiosa que la primera? Si hubiera que elegir un fenómeno que resume mejor el poder extraordinario y perturbadoramente subestimado de la mente sobre el cuerpo, ese fenómeno sería el efecto placebo. Y no el efecto placebo tal como se presenta popularmente, como si fuera simplemente una mejora imaginaria sin sustrato biológico real, sino el efecto placebo tal como lo describe la neurociencia contemporánea: un cambio fisiológico medible y objetivable en el cuerpo, generado por expectativas, contexto y significado. Uno de los ejemplos más dramáticos documentados en la literatura médica es el caso descrito en el Journal of Projective Techniques en 1957 por el médico Bruno Klopfer. Su paciente, a quien llamó M.R. Wright, tenía un cáncer linfático avanzado. Los tumores, según la descripción, tenían el tamaño de naranjas y estaban distribuidos por todo el cuerpo. Su médico lo consideraba terminal y le daba días de vida. M.R. Wright escuchó sobre un medicamento experimental llamado Kreviosen que estaba siendo probado en el hospital. Convenció a su médico de que le administrara el tratamiento a pesar de que los protocolos de investigación decían que los candidatos debían tener al menos 3 meses de expectativa de vida. 3 días después de la primera inyección, los tumores se habían reducido a la mitad. 2 semanas después, habían desaparecido. Los médicos no podían explicarlo. Kreviosen fue finalmente declarado ineficaz por las autoridades científicas, y esa información llegó a M.R. Wright. Sus tumores volvieron inmediatamente. Su médico entonces le dijo que la primera remisión había sido causada por una dosis particularmente potente del medicamento, y que ahora tenía acceso a una versión más concentrada y eficaz del mismo. Le administró una inyección de agua destilada. Los tumores volvieron a desaparecer. Cuando el médico finalmente reveló que el tratamiento había sido un placebo y que Kreviosen era ineficaz, M.R. Wright murió en cuestión de días. Este caso extremo, que ha sido objeto de debate sobre su documentación específica, ilustra de manera dramática algo que está científicamente bien establecido: la expectativa y la creencia pueden generar respuestas biológicas concretas. Lo que la neurociencia ha demostrado es que los placebos activan los mismos circuitos neuronales que los fármacos activos. Los estudios de Fabrizio Benedetti, uno de los investigadores más prolíficos en neurociencia del placebo,
han mostrado que cuando se administra un placebo a un paciente con dolor y éste experimenta alivio, el cerebro libera opioides endógenos, las sustancias analgésicas naturales del propio organismo. Si se bloquea ese sistema con naloxona, un antagonista opioide, el efecto placebo desaparece. El cuerpo estaba fabricando literalmente su propio analgésico, instruido por la expectativa de alivio. Los estudios sobre el efecto placebo en la enfermedad de Parkinson han mostrado que los pacientes que reciben un placebo con la expectativa de que es un medicamento dopaminérgico liberan cantidades medibles de dopamina en el cuerpo estriado, exactamente la región cerebral donde la enfermedad de Parkinson genera su déficit característico. La mente, informada por la expectativa, instruye al cerebro para que produzca una sustancia específica en una región específica. Incluso hay investigaciones que muestran algo aún más desconcertante. El efecto placebo puede funcionar incluso cuando el paciente sabe que está recibiendo un placebo. El investigador Ted Kapchuk de Harvard publicó un estudio en 2010 en la revista PLOS ONE donde pacientes con síndrome de colon irritable recibieron píldoras claramente etiquetadas como píldoras de placebo, fabricadas con una sustancia inerte. Y aún así, experimentaron mejoras significativas en sus síntomas comparados con el grupo de control que no recibió ningún tratamiento. Esto sugiere que el ritual médico en sí mismo, el acto de tomar una píldora, el contexto de cuidado y atención, tiene un valor terapéutico independiente del compuesto activo que la píldora contiene. El cuerpo no distingue entre la sustancia y el significado de la sustancia. Y si el cuerpo responde al significado, entonces el contexto en el que se administra un tratamiento, las palabras que dice el médico, la calidad de la relación terapéutica, la esperanza que se transmite o se niega, no son variables secundarias del proceso de curación. Son parte activa y medible del proceso de curación. A lo largo de este episodio hemos recorrido un territorio que se resiste a las categorías simples. Hemos visto cerebros que convencen a sus dueños de estar muertos. Hemos visto mentes que fabrican demonios con materiales neurológicos perfectamente ordinarios. Hemos visto personas que escuchan voces que resultan ser el idioma del trauma. Hemos visto memorias implantadas que se vuelven indistinguibles de los recuerdos vividos. Hemos visto cuerpos que obedecen instrucciones que la mente consciente no ha emitido. Hemos visto el amor desaparecer cuando se interrumpe el circuito que lo genera. Hemos visto el cuerpo fabricar sus propios medicamentos instruido por la expectativa. ¿Qué nos dice todo esto sobre quiénes somos? Nos dice algo incómodo y liberador al mismo tiempo, que el yo que creemos ser, esa voz interior que parece estar al timón de nuestra vida, es el producto emergente de un sistema extraordinariamente complejo que opera en gran medida fuera de nuestra conciencia. Que la realidad que experimentamos no es una ventana directa hacia el mundo, sino una construcción activa que el cerebro realiza utilizando información sensorial, memoria, expectativa, emoción y contexto. Que esta construcción puede fallar de maneras específicas, cada una de las cuales revela algo sobre el mecanismo que falla. Y nos dice algo más, que la línea que durante siglos separó lo natural de lo sobrenatural no estaba trazada entre dos mundos diferentes. Estaba trazada dentro del mismo cerebro humano. Lo que nuestros antepasados llamaron demonios, posesiones, maldiciones y milagros eran, en muchos casos, la única manera en que podían dar sentido a experiencias que la neurociencia, con siglos de retraso, ahora puede nombrar con más precisión. Nombrar no significa reducir. Saber que la parálisis del sueño tiene un mecanismo neurológico no borra el terror de experimentarla. Saber que el síndrome de Cotard involucra una reducción de la actividad metabólica en el lóbulo frontal no hace menos desgarrador vivir con la convicción de estar muerto. Saber que el efecto placebo opera a través de opioides endógenos no hace menos milagrosa la remisión del dolor. Lo que el conocimiento sí hace, como vimos en el caso de la mujer con parálisis del sueño, como vimos en el caso de Eleanor Longden, es devolver a las personas una forma de agencia. La posibilidad de entender lo que les ocurre. De dejar de sentirse monstruos, poseídos, rotos, locos. De reconocer en su experiencia, por extraña e incomprensible que parezca, la huella de un cerebro que funciona según reglas que podemos estudiar, que podemos comprender, y que en muchos casos podemos modificar. La pregunta que más me persiste al final de todo este recorrido no es científica. Es filosófica y, en algún sentido, profundamente personal. Si la realidad que experimentamos es una construcción, ¿cómo calibramos la confianza en nuestra propia percepción? Si la memoria puede ser editada, ¿quién somos sin ella? Si el amor depende de circuitos específicos, ¿qué ocurre con todo lo que hemos construido sobre él? Quizás la respuesta más honesta sea que estas preguntas no tienen una solución definitiva.
son el laberinto mismo. Y vivir con esas preguntas abiertas, sin clausurarlas con certezas fáciles, sin resignarse a la ignorancia cómoda, es la única forma de navegarlo con dignidad. La mente humana es el fenómeno más complejo que el universo conocido ha producido. Cada uno de los casos que hemos explorado hoy es una demostración de esa complejidad. Una demostración de hasta dónde puede llegar la mente cuando se rompe. Pero también, aunque resulte paradójico, una demostración de hasta dónde puede llegar cuando se cura. Cuando encuentra lenguaje para nombrar lo que le ocurre. Cuando encuentra a alguien dispuesto a escuchar antes de juzgar. Cuando encuentra, en el conocimiento, no una reducción sino una expansión de su propia humanidad. Hasta la próxima vez que nos encontremos en el laberinto.